Buenas tardes. Los invitamos a tomar asiento para dar inicio a esta segunda parte. Gracias.
Los invitamos a sentarse por acá adelante. Pueden venir con sus postres, cero problema. Muy buenas tardes. Retomamos nuestras actividades aquí en nuestro tercer Congreso de Investigación en Obesidad y seguimos también ahora con otra sesión de Tech Talks y en esta ocasión le toca el turno a licenciada en Ciencias Genómicas Magali Aguilar Cavada. Pásale, Magali. Hola, buenas tardes. Les voy a platicar un poco del trabajo que estamos realizando en la Unidad de Bioingeniería y Dispositivos Médicos. El título es Ensayo de flujo lateral fluorescente para la detección de leptina en muestras de suero humano. Como hemos estado hablando desde ayer, la obesidad es un problema de salud pública que afecta a México y al mundo. Y como mencionaba la doctora Herrera el día de ayer, esta condición puede llevar a síndrome metabólico y otras complicaciones en diversos órganos y sistemas del cuerpo. México, por la OCDE, fue marcado como el país con mayor incidencia de obesidad en el año 2020. Una vez más, como mencionaba el doctor Aguilar el día de ayer, el diagnóstico de obesidad, el principal criterio es el IMC y tiene varias carencias, una de las más importantes siendo que no es indicativo necesariamente del estado metabólico de un paciente. Hay alternativas de diagnóstico para las alteraciones metabólicas. Estas son herramientas de diagnóstico cruciales para el tratamiento y monitoreo de estas condiciones. Y actualmente en la industria hay disponibles kits para el monitoreo de varios biomarcadores, normalmente basados en inmunoensayos que son compatibles ya sea con analizadores automáticos de muestras o con inmunoensayos en placa tipo ELISA. Esto suele medir moléculas asociadas a la producción de insulina, hormonas, factores de crecimiento, moléculas proinflamatorias y adipocinas. Las adipocinas van a ser las moléculas en las que nos vamos a enfocar en este momento. Las adipocinas son moléculas secretadas por los adipocitos que regulan varias funciones metabólicas. Estas tienen efectos autócrinos, parácrinos y endócrinos sobre los adipocitos y el resto de los órganos. El tejido adiposo, cuando una persona tiene un estilo de vida sedentario y una dieta hipercalórica, tiende a volverse hipertrófico e hiperplástico. Lo que quiere decir que son más grandes y más bien mayor número de adipocitos los que se encuentran en el cuerpo, lo cual provoca como un ciclo de retroalimentación de la señal alterada de adipocinas. Si se recupera una actividad física sana y una dieta balanceada, estos efectos tienden a revertirse, pero pues en obesidad esto es lo que le sucede al tejido adiposo. La leptina es una de las adipocinas más importantes. De hecho, ayer se mencionó varias veces durante la plática del del doctor Carlos y de la doctora Carolina. Y tiene un papel importante en la regulación de la ingesta de la comida y el gasto energético, así como en la regulación de la presión arterial, una vez más sobre la regulación del tamaño y cantidad de tejido adiposo y sobre la fertilidad tanto en personas del sexo masculino y femenino. En obesidad se puede inducir una resistencia a la insulina, a la leptina y a la hiperleptinemia. La resistencia a la leptina pues, puede desregular la señalización para la ingesta de comida y a su vez afecta a la señalización de otras adiponectinas. Lo que nosotros proponemos para solucionar las carencias que tienen los kits que están disponibles ahora, como que se tardan un poco más en dar el resultado, son costosos y a veces no son accesibles, sobre todo para la importación de reactivos aquí en México, es
los sistemas de ensayos de flujo lateral. Estas son plataformas basadas en papel para la detección y cuantificación de analitos. Consisten en, la muestra llega a la almohadilla de muestra y corre por capilaridad por una membrana de nitrocelulosa, donde pasa por la línea de prueba, que de ahora en adelante vamos a mencionar como TL, y por la línea de control, que vamos a mencionar como CL. Ahí es donde se capturan los elementos de, más bien, en la línea de prueba se captura la molécula de interés y en la línea de control el resto de las partículas de interés para marcar que sí funcione el sistema. En la almohadilla de absorción se queda el remanente para que no haya un flujo inverso y no afecte la señal, y todo está soportado por un soporte que puede ser de plástico o cartón. Las ventajas de las plataformas de flujo lateral son que son bajo en costos, rápidos, portátiles, bastante específicos y versátiles, y tienen la ventaja de que se pueden utilizar en el point of care. El LFA que se desarrolló en la unidad es la muestra será conjugada con micropartículas fluorescentes recubiertas de anticuerpo que reconozca la leptina humana. En la línea de control van a estar el mismo tipo de anticuerpos que capturarán la proteína cuando llegue a la línea de control, a la línea de prueba. Y en la línea de control estarán anticuerpos de cabra, anti-IgG murina, que atraparán al resto de las partículas que no sean capturadas en la línea de prueba. Se considera el radio TLCL como el resultado de la lectura porque de esa manera normalizamos los valores y se mitigan los efectos de las condiciones de las pruebas. Para desarrollar este LFA se llevaron varios pasos. Primero la selección de biomarcadores, después el desarrollo y optimización de la plataforma de LFA en la Universidad de Houston. En el Instituto Salvador Subirán se tomaron las muestras y se realizaron los análisis por ELISA, y lo que voy a presentar hoy es la correlación entre la cuantificación que se obtuvo por ELISA con la señal de TLCL que obtuvimos con la plataforma del LFA. Esto se hizo mezclando la muestra con un buffer de corrida y las micropartículas fluorescentes de europio. Se depositaron esa mezcla en las tiras de LFA. Después se elaboró con un buffer de corrida y se analizaron con un cubo que se llama Cube Reader de Chenbio. Es un detector de fluorescencia adaptado para tiras y nos da la señal de la línea de control y la línea de prueba. Empezamos con 100 muestras, 11 se descartaron porque el coeficiente de variación que obtuvimos con la plataforma de LFA fue mayor a 15%, 11 descartaron porque no teníamos datos antropométricos y 4 muestras no cabían dentro del rango detectable por ELISA. Nos quedamos con 74 muestras para los siguientes análisis. Primero, observamos que hay una concentración de leptina, que la concentración de leptina y el radio TLCL tienen una fuerte correlación. A su vez, encontramos que las mujeres, cuando se consideraba la concentración de leptina, tienen una media más alta y una dispersión más amplia, que es concordante con lo reportado en la literatura. Vimos un comportamiento parecido cuando medimos el TLCL con nuestra plataforma de LFA. Este comportamiento se debe a la fuerte correlación que existe entre el TLCL y la concentración por leptina. Y también medimos la correlación entre el IMC y la concentración de leptina. Aquí podemos, las líneas marcan las diferentes categorías de IMC. Nos da una idea de dónde se encuentran nuestros pacientes en la escala del índice de masa corporal, y encontramos también una correlación. Comportamiento parecido una vez más cuando medimos el TLCL. Y si se llevan algo de esta plática, es esta gráfica lo que me gustaría que le pusieran atención.
Aquí tenemos la dispersión de TLCL agrupada por los grupos de normopeso, sobrepeso y obesidad. Pensando en que el TLCL tiene una correlación con la concentración de leptina, como establecimos antes, podemos observar que las medias de las poblaciones con normopeso y sobrepeso no tienen una diferencia significativa. Ambas poblaciones tienen una diferencia con la población en obesidad. Sin embargo, hay que mencionar que en la población con obesidad hay tanto pacientes con obesidad tipo 1, 2 y 3. No se analizaron por separado debido a que quedarían grupos muy chicos que no serían comparables. Entonces, con esta gráfica es un ejemplo de que el IMC no es el único indicador de la salud metabólica de un paciente. Como conclusión, la plataforma de LFA demostró capacidad para detectar la leptina en suero humano en un rango amplio y mostró correlación con la concentración por ELISA. Estamos buscando otros biomarcadores para desarrollar plataformas similares y potencialmente el uso en conjunto de estas plataformas podrían ser una herramienta útil para el análisis metabólico de los pacientes. Este es el grupo que fue partícipe de todas las etapas de desarrollo del proyecto y este proyecto fue parte del Challenge Based Research Funding Program del TEC. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali. Ahora les presento a la doctora Astrid Domínguez Uscanga, de la Unidad de Alimentos Saludables, quien nos va a hablar de… ¿Mande? Ok, ya. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo les voy a compartir los hallazgos de este estudio en el que estamos evaluando la calidad de la dieta de mujeres del norte de México con obesidad y con diabetes, medida esta por el Índice Internacional de la Calidad de la Dieta. El Índice Internacional de la Calidad de la Dieta, o DQI por sus siglas en inglés, es una medida comprensiva de la calidad de la dieta y es un índice que se calcula sobre 4 categorías principales, las cuales les comento ahora. Bueno, cabe mencionar que este índice puede ser utilizado para evaluar la calidad de la dieta tanto de individuos como de grupos poblacionales, pero esto en un contexto internacional. Entonces, bueno, como les comentaba, son 4 categorías. Esta primera categoría es la categoría de variedad. Esta categoría puede otorgar hasta 20 puntos y esta categoría evalúa la diversidad de grupos alimenticios o alimentarios consumidos. La segunda categoría es la categoría de adecuación. Esta categoría puede otorgar hasta 40 puntos y con esta categoría se evalúa si el consumo de grupos de alimentos en específico, como estos grupos que vemos aquí, y algunos nutrientes claves, alcanza o supera pues la normativa recomendada para estos. La tercera categoría es la de moderación. Esta categoría otorga hasta 30 puntos y bueno, en esta categoría se evalúa la ingesta de ciertos componentes que deben ser consumidos con moderación, como los que vemos aquí, pues claro, ya sabemos la sal, el colesterol, algunas grasas. Y la última categoría es la categoría de equilibrio. En esta categoría se pueden otorgar hasta 10 puntos y en esta categoría se evalúa si existe el balance recomendado entre macronutrimentos, carbohidratos, proteínas y grasas, o el balance de este ratio que se debe mantener entre grasas saturadas y grasas insaturadas. Entonces, el DQI
pues es la sumatoria de estas 4 categorías mediante un scoring, y el puntaje mayor que se puede obtener es el 100. Por encima de un DQI de 60 se considera que una dieta es de buena calidad, y por debajo de 40 es una dieta de baja calidad. Entonces, para este estudio, bueno, cabe mencionar, quiero resaltar que este estudio se desprende de un estudio más grande en el que se está evaluando el impacto de la obesidad y la diabetes en el perfil composicional de la leche materna, y igual en mujeres con obesidad y con diabetes, y su efecto en la salud intestinal de la primera infancia. Entonces, bueno, nuestro estudio nuestra población de estudio se reclutó en el Hospital Regional Materno Infantil de aquí de la ciudad de Monterrey, y pues fueron mujeres embarazadas que acudieron al hospital al momento del parto, y bueno, estas se clasificaron en 3 grupos de estudio de acuerdo a su índice de masa corporal antes del embarazo y a la ganancia de peso. Y posteriormente al parto, bueno, se reclutan las mujeres, obviamente se les explica el estudio, se firma su consentimiento informado, y posterior a ello ya se toman los muestreos. En este caso, como les comentaba, para este otro estudio, pues se tomarán muestreos, o se están tomando muestreos de leche materna, y a las 72, al mes, 3 y 6 meses, y así como de heces de los bebés, pues para correlacionar, y se evaluarán los perfiles de oligosacáridos, proteoma, metaboloma y lipidoma. Entonces, bueno, como les comentaba, una vez que se reclutan estas mujeres, pues ya sabemos, se les hace una vez que se ingresan al hospital, se les toma su historia clínica, sus datos antropométricos, y aunado a esto quisimos tomar un cuestionario de frecuencia de alimentos. Entonces, bueno, este cuestionario es el que se encuentra en la ENSANUD Continua 2021 y está validado por el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, este cuestionario de frecuencia de alimentos considera aproximadamente 120 alimentos. Entonces, se tomó todo este cuestionario, los datos obtenidos del consumo de alimentos fueron convertidos a nutrientes usando, bueno, esto fue en colaboración con el Departamento de Ciencias Computacionales de aquí del TEC de Monterrey, y usando un script de Python y tablas de alimentos validadas, que fue el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Pues con estos datos ya convertidos a nutrientes, se calculó el DQI. Ahora quiero presentarles los hallazgos que tenemos hasta el momento. En esta tabla les muestro algunas de las características más relevantes de nuestra población de estudio. Como podemos ver, en total, nuestra muestra fue de 135 mujeres en total, donde podemos observar que en el grupo de normopeso, como les comentaba, los grupos se dividieron por índice de masa corporal previo al embarazo y ganancia de peso. Entonces fueron 47 mujeres en el grupo normopeso, 57 mujeres en el grupo de obesidad y sobrepeso, y 31 mujeres en el grupo de obesidad y sobrepeso y presencia de diabetes. Entonces, bueno, podemos observar que la media general de edad del grupo de estudio fue de 24.5 años, pero el grupo con mayor edad fue el grupo de obesidad y sobrepeso en presencia de diabetes. En el caso de pues, las diferencias estadísticas, por ejemplo, para índice de masa corporal, pues podemos observar que existen diferencias significativas y que cada uno de los grupos pues, cae en su clasificación de acuerdo a índice de masa corporal. Otro hallazgo importante a resaltar es que el peso al nacer de los niños de madres con obesidad y sobrepeso y diabetes tuvieron un peso mayor, significativamente diferente a los niños de madres con peso normal. Esta tendencia ya está estudiada y está reportada en la literatura. Y bueno, ahora en esta gráfica de caja les quiero mostrar, bueno, en el eje de la Y, el porcentaje
máximo del score, y en el eje de las X, el total del DQI y cada una de sus 4 características. Como podemos observar, para el DQI total, los 3 grupos tuvieron aproximadamente un índice de calidad de la dieta entre 60 y 70 puntos, y bueno, aquí podemos notar cómo para la categoría de variedad no se alcanzan a ver las cajas. ¿Por qué? Porque todos los 3 grupos de estudio tuvieron el máximo porcentaje, el máximo scoring para variedad. También muy cerca del máximo porcentaje para la categoría de adecuación, pero como podemos observar para la categoría de moderación y equilibrio nos encontramos por debajo, pues, del 50% del scoring. Aquí en esta tabla podemos observar, ya es como un zoom a la gráfica anterior, pero ya con los datos desglosados y con cada una de las categorías desglosada con sus grupos alimenticios. Y bueno, como les comentaba, podemos observar que para los 3 grupos el DQI fue de aproximadamente 70. Cabe mencionar que no hay, las desviaciones fueron mínimas casi en todos los grupos. La desviación estándar fue de 0.0, por lo cual no se agregaron. Y como les comentaba también en la gráfica anterior, tanto para moderación como para equilibrio, el scoring pues es bajo. Los 3 grupos presentan, no hay diferencias estadísticas significativas entre los grupos, pero podemos observar cómo para las categorías tanto de moderación como de equilibrio impactan significativamente en el total del DQI. Y aquí solo resaltar que ya se han llevado a cabo estudios en los que en poblaciones similares a la nuestra, y el DQI total sí coincide con lo que encontramos nosotros. Un poco diferente para variedad, por ejemplo, en algunos de estos estudios la categoría de variedad es más baja, diferente de nosotros, que logramos el puntaje máximo, pero las categorías de moderación y equilibrio son más altas en estas otras poblaciones. Y aquí solo también resaltar el único parámetro en el que hubo diferencias estadísticas significativas fue para colesterol, donde pues coincide, pues hace un poco de sentido los puntajes para moderación para este nutriente. Y bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones o el mensaje para llevar a casa? Es que nuestros hallazgos indican que si bien los puntajes para variedad y adecuación en la dieta son buenos, existen brechas significativas en la moderación y en el equilibrio, y pues estos factores, como comentaba, impactan sustancialmente la calidad total de la dieta. Y pues esta investigación enfatiza la necesidad de intervenciones dietéticas específicas que aborden estas brechas, y también que haya enfoques holísticos, no solo en la mejora. Ya vimos, ¿no?, que sí estamos consumiendo todos los grupos de alimento, pero no nos estamos moderando en cantidades, ¿no? Entonces, pues hacer intervenciones en las que se resalte esta brecha. Y bueno, también cabe mencionar que seguimos analizando los datos, estamos intentando hacer correlaciones, vamos a dividir todo este consumo de alimentos en patrones y tratar de correlacionar estos patrones, ya sea con los índices o con algún otro patrón. Y bueno, nada, agradecer a todos los involucrados en este proyecto, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Astrid. Ahora, para cerrar este set de Tech Talks, les presento al doctor Héctor Arreola Ornelas, quien es investigador principal de la Unidad de Política Pública. Bienvenido, Héctor. Buenas tardes a todos. Me tocó platicarles de un tema totalmente diferente a lo que hemos estado viendo el día de ayer, y por coincidencia
los Tech Talks iniciaron con un documento, con una investigación sobre política pública y terminamos también con otro de política pública. Bueno, este documento está basado, no tiene conflictos de interés, es algo que no tiene financiamiento, es más un origen de tratar de abordar qué es lo que sabemos sobre los determinantes sociales y económicos para la obesidad y cuál es su influencia o su impacto sobre la mortalidad. Básicamente estamos haciendo uso de datos secundarios, no hay investigación primaria, sino es lo que está disponible, es lo que estamos utilizando para encontrar un efecto de lo que mucho hemos estado hablando durante los 2 días, de que los determinantes sociales y económicos también tienen un impacto y a veces es más fácil moverlos acá y nos cuesta más modificar a través de los tratamientos que modificar conductas o modificar estos determinantes. Este es un ejemplo básico. Bueno, ¿qué sabemos? En México en 2022 se reportó por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública que aproximadamente el 18% de la población tenía carencia de acceso alimentaria, bueno, alimentación saludable. Esto equivale aproximadamente a 23 millones de personas. También sabemos, por otro lado, que los cánceres, la mortalidad por cáncer en México está entre las 3 principales, pero además si seleccionamos entre esos los que están relacionados o tienen el factor de riesgo obesidad, estos cánceres representan aproximadamente el 30%. ¿Sí? Segundo, sabemos que el consumo de los alimentos saludables es un factor que se puede modificar y se ha demostrado que esto puede reducir la mortalidad por este tipo de cánceres y es algo que lo hemos dicho mucho, hay evidencia ya en algunos casos de que esto puede influenciar y lo vamos a hacer a través de un análisis ecológico. Este es un estudio meramente ecológico. El objetivo es analizar la asociación entre lo que la literatura define como desiertos y pantanos alimentarios versus la mortalidad de estos tipos de cánceres relacionados a la obesidad. En un momento les defino qué es un pantano y qué es un desierto alimentario para los que no están relacionados con el tema. Bien, los datos. ¿Qué datos estamos usando para este análisis? Lo que yo decía es información que está ahí, solamente era cuestión de traerla. Primeramente hacemos uso del Directorio Nacional de Unidades Económicas del INEGI para el año 2021. Necesitamos saber de las unidades económicas en el país y a nivel municipal qué es lo que venden cada una de estas unidades económicas. Nos interesan las unidades económicas que se dedican a la distribución o a la venta, al menudeo de productos relacionados con la salud. Segundo, utilizamos las bases de mortalidad para los años 2017 a 2021. Ya sé, me van a decir, pues no es lo mismo 2017, no es lo mismo que lo que pasó en 2020 y 2021, por ahí un efecto de pandemia ahí. Sin embargo, lo que sabemos, separando año por año, no hay un efecto diferenciado en este tipo de mortalidad, ¿sí? Lo que sí podrían objetar es que si yo utilizara otro indicador que no fuera mortalidad para medir el impacto en salud, sí podría estar influenciado por la pandemia, no necesariamente para esto. Y el último de las bases de datos que empleamos es determinar a nivel municipal cuál es el nivel socioeconómico de cada uno de los municipios. Y como ya se dieron cuenta, nuestra unidad de análisis es el municipio, no son personas, sino es el municipio. Bien, ¿qué es ahora sí un desierto alimentario? Vamos a definir como para nuestra investigación un desierto alimentario como aquellos municipios que no disponen, por lo menos en un radio de 1 kilómetro al centro del municipio, de unidades
que distribuyan alimentos, que la proporción de alimentos que venden ahí no es tan elevada. Segundo, el pantano es cuando tienes la abundancia de unidades económicas de estas que estamos encontrando, que venden generalmente chatarra. Y la tercera son los oasis, es decir, son estos municipios que en ese radio de 1 kilómetro encuentras mayormente proporción de unidades de venta que venden alimentos saludables, ¿sí? Incluyendo alimentos directamente de la granja. Entonces, la diferenciación entre los tres y los que nos interesa comparar son los primeros dos, contra el oasis. Bien, ¿cómo lo hacemos? En México, en los 5 años, 2.469 municipios. De esos 2.469 municipios, dividimos o seleccionamos todas las actividades económicas que tienen que ver con la venta de alimentos. Encontramos 21 tipos de minoristas que comercian alimentos, y de esos los dividimos en 4 grupos: las tiendas de dulces, las heladerías y paleterías, las tiendas misceláneas y tiendas de conveniencia y otro tipo de alimentos. Y esto, con base a nuestra definición de pantano, desierto y oasis, los separamos de acuerdo a la distancia al centroide o el número de unidades que hay en ese centroide, entre pantano, desierto y oasis. Y por otro lado, tenemos las bases de datos de mortalidad y separamos todas las muertes, buscamos encontrar la tasa de mortalidad ajustada por edad de los cánceres relacionados con la obesidad. Son 13 tipos de cánceres que están enlistados ahí, y separamos entre tasa de mortalidad alta y tasa de mortalidad baja. Esto de acuerdo a lo que la Agencia Internacional del Cáncer nos dice que debería ser lo alto y lo bajo. Bien, ahí está un ejemplo, separando a nivel municipal en el país todos los desiertos, todos los municipios que tienen desierto, que son definidos como pantanos o como oasis, pues es lo que encontramos. Voy a profundizar porque la imagen seguramente no se ve muy bien. Tomo el caso de un municipio en Durango, que en la gráfica anterior, si se dan cuenta, no es muy perceptible dónde están las zonas de pantanos y desiertos, que son las líneas más rojas o rojo más oscuro. Regreso acá y encuentro que justamente lo que tengo para ese municipio, el que está señalado en la imagen, es que hay solamente 17 unidades de venta de alimentos en el municipio, en ese centroide, de las cuales ninguna es vende alimentos saludables, ¿sí? Ese es el ejemplo para esta unidad. Entonces, así está mapeado nuestros 2.469 municipios, y lo único que tenemos que hacer es comparar ahora. Si ya sabemos qué tipo de municipio, de acuerdo a nuestra definición, que no es lo que nosotros inventamos, sino lo que la literatura ha estado manejando ya respecto a cómo definir estos entornos alimentarios, pues ya nada más encontrar la relación entre la tasa de mortalidad, que es prácticamente lo siguiente. Si nosotros revisamos, o ya que sabemos cuáles son el entorno alimentario de cada uno de los municipios y lo comparamos con su tasa de mortalidad, encontramos que en el lado izquierdo tenemos al porcentaje de personas que viven en desiertos alimentarios a nivel municipal, y hay cierto grado de relación con esto, de la variable. Lo mismo pasa con la de los pantanos alimentarios. Sin embargo, hay que considerar que escalando nuestra variable, yo puedo encontrar grupos o racimos de municipios que se comportan de manera que yo pueda tener una formación más lineal. Sin embargo, no es el objeto de esto, porque yo no estoy buscando encontrar en realidad la precisión del indicador, porque estoy hablando de un estudio ecológico. Lo que sí me interesa es un poco poder decir esto. ¿Qué es lo que esperamos? Que en los municipios considerados como desiertos o pantanos alimenticios, la mortalidad que se observa es mayor porque están más expuestas las personas
a este tipo a la disposición o a un entorno alimentario no saludable. Y es lo que estamos encontrando. En los 4 casos encontramos que si una persona o una población vive en municipios de desierto alimenticio, pues hay entre un 38 y un 26% más de probabilidad de que la tasa de mortalidad se incremente en un punto porcentual. Versus pantanos alimentarios, tenemos entre 78 y 67% más la probabilidad de que se incremente en un punto porcentual la tasa de mortalidad. No hay mucho que decir. La diferencia entre el modelo 1 y el modelo 2 es que estamos ajustando, obviamente estoy omitiendo a manera de resumen las variables de control que tenemos o que usamos para nuestro análisis, solamente me voy sobre las variables de interés. Y la diferencia entre el modelo 1 y 2 es que estoy agregando una variable adicional, porque ustedes me pueden decir, la mortalidad se puede ver afectada en un municipio por la disponibilidad de médicos o de unidades médicas, ¿sí? Entonces las personas pueden ir a morir en donde está una facilidad, una instalación médica, o hay médicos para ello. Entonces, ajustando, el modelo 2 ajusta por la disponibilidad de la densidad de médicos versus el modelo 1. Todo lo demás es lo mismo, ¿sí? Sin embargo, se mantiene la relación, se ajusta un poco la razón de momios, pero no hay un cambio significativo. ¿Qué es lo que sabemos? ¿O qué es lo que nos dice un estudio de este tipo? Como es básicamente estamos utilizando información disponible, los estudios de este estilo nos permiten ya implementar política pública. No necesitamos esperar resultados en el largo plazo, ya estamos encontrando resultados muy que de corto plazo que las autoridades, la política pública puede generar o puede implementar acciones que nos permitan mover las cosas. En este caso, pues modificar el entorno económico o geográfico que nos permitan pues reducir las tasas de mortalidad. Los pantanos alimentarios ya sabemos, no es que es algo que estamos esperando, ya es una epidemia en este momento. Y si nos comparamos con lo que sucede tenemos municipio a municipio, tenemos una gran variedad de Méxicos. Yo creo que hay cositas que podemos hacer. Lo que nos dice el estudio y lo que nos debemos de llevar a casa es que sí podemos hacer cosas, sí podemos hacer intervención pública con este tipo de estudios. Gracias. Muchas gracias. Damos paso a preguntas. Digamos que Sí. Hola, gracias. Yo tengo 2 preguntas, una para cada uno de los panelistas. Primero para Astrid, gracias. Vi ahí en tus asociaciones que la edad correlacionaba también con los grupos y también están en ese mismo orden. Entonces, en el análisis, ¿cómo separas esos 2 factores? O sea, si el factor edad puede estar afectando a los datos que tienes, ¿cómo separas o cómo lo asocias que específicamente es al grupo que tú estás analizando en vez de que sea a la edad? Aquí todavía no corremos esas correlaciones como tal, pero más bien lo que creemos es que conforme el tiempo, por ejemplo, estas mujeres que presentan obesidad y sobrepeso, si no llevan un control adecuado, van a evolucionar a presentar diabetes. Entonces, conforme pasa el tiempo, por eso las de mayor edad es que tienen ya presencia de diabetes, pero no hicimos como alguna separación en cuanto a esto. O sea, digamos, la recomendación para mí sería a lo mejor incluir un grupo de control en donde tenga edades para poder eliminar el factor de edad en un momento dado, ¿verdad? Gracias. Sí, otra pregunta. Ahorita que me mostrabas los datos de
de asociación de cáncer, no sé si, no me quedó muy claro, pero lo voy a decir a ver si más o menos así quedó. El riesgo que tú muestras es para el incremento en 1% de mortalidad debido al cáncer. Correcto. El vivir en un municipio que sea desierto o pantano incrementa la probabilidad, versus los oasis, incrementa la probabilidad de la tasa de mortalidad de modificarse en 1%. Bueno, justamente a eso iba, entonces, si lo interpreté bien, y hablabas un poquito de política pública, yo veo muy complicado que con ese 1% vayas a convencer a alguien del gobierno a invertir en hacer algo para bajar ese 1%. Entonces, ¿qué opinas de? Tienes toda la razón. No es que no podamos bajar el 1% y no sea la meta tenga que ser el 1%. Sin embargo, no significa que no podamos hacerlo. Hay cositas pequeñas que puedes hacer que no te cuestan tanto y que lograr ese 1%, estamos hablando de unas 13 cánceres. Si agrupas más que solamente cáncer, hay otras patologías que también están relacionadas su muerte con la obesidad. Entonces, eso sube, ¿sí? Aún pensando que nos vamos a 3 o 4%, sigue siendo, parece muy poco. Sin embargo, eso no significa que no tengas que hacerlo. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada quiero felicitarlos por estas temáticas que sin duda me da mucho gusto que las pongan sobre la mesa, que es el consumo de alimentos, ¿no? Hemos hablado mucho de procesos fisiológicos, pero la parte de alimentos saludables, la disponibilidad de alimentos es también básica para los estudios que hacemos en el instituto. Entonces, en este caso, mi pregunta es para la doctora Astrid. Estos índices obviamente nos dan información muy valiosa sobre patrones de alimentación y quería preguntarte si crees que es posible replicarlos en algunas otras poblaciones y cuál sería la estrategia que tú propondrías para realizar esto. Sí, muchas gracias. Por supuesto que nos parece muy interesante tratar de comparar no solo en la región en la que ya hicimos este estudio, nos gustaría replicarlo. Obviamente este fue un primer piloto, nos gustaría replicarlo en algunas otras zonas en donde pues en este caso el TEC tiene presencia. Sí, la estrategia es… obviamente, para que sea una muestra representativa, es demasiados pacientes, necesitamos estamos buscando, ¿no?, fondos, algún financiamiento para replicar y poder hacer este estudio en diferentes zonas del país. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo tengo algunas preguntas para cada uno de los ponentes. Para la primera ponencia decían que, por ejemplo, el IMC no era como que un factor que pudiera dividir los diferentes resultados que tenían. No sé si tengan una propuesta de eso. Y la otra pregunta es, no me quedó muy claro la forma en que se mediría la leptina, o sea, de qué forma, porque vi que se mezclaba con europio. Entonces, ¿qué tan factible va a ser el análisis de estos resultados ya a gran escala o qué tan costoso sería, qué se requeriría? Okay. Voy a ir primero con la pregunta sobre la medición y luego sobre la propuesta. Sobre la medición, bueno, las nanopartículas de europio son fluorescentes y están recubiertas de un anticuerpo antileptina humana. Entonces, la idea es que en la zona de prueba se fijan la misma leptina, porque es el mismo anticuerpo que tenemos tanto en la zona de prueba como en la nanopartícula. Entonces, cuando se une ahí y se queda fijada, la señal de fluorescencia que dan las nanopartículas es lo que medimos en la zona de control. En la zona de prueba está un anticuerpo antianticuerpo, que es el que está sobre la superficie de las nanopartículas, y ahí quedaría como el excedente de las partículas que tenemos. Se divide un radio, se mide con el radio de la fluorescencia
y es, por ejemplo, como las ELISAs que dan fluorescencia relativa. Entonces, la medición es con es un cubito que tiene como un área de escáner lineal, es un triángulo chiquitito, el cubo es de 3 centímetros. Y podemos programar en qué parte de la tira están las zonas que queremos detectar a determinada longitud de onda, que pues en este caso son la apropiada para las nanopartículas, y ya con esas señales tenemos el radio TLSL. Lo ideal, si queremos hacer, por ejemplo, cuantificación, sería que pudiéramos hacer una relación directa entre el valor cuantificado con ELISA con el radio TLSL. Sin embargo, todavía no llegamos a ese punto del desarrollo del proyecto. En el dato del IMC, y que no tiene tanto peso en lo que medimos, no estamos tratando de medir obesidad ni clasificar obesidad por medio de leptina. Queremos proponer leptina y otras adipocinas como marcadores que nos puedan orientar para obtener una mejor imagen del estado metabólico de un individuo. La idea es poder desarrollar varias plataformas de LFA para adipocinas y usarlas en conjunto. Sí, para la primera pregunta tal vez no quedó clara. Mi pregunta es ¿qué tan factible va a ser la medición si este dispositivo se llegara a utilizar, o sea, por más personas? O sea, ¿qué tan cara es la tecnología que se requiere para hacer este análisis de fluorescencia y cómo funcionaría? Obviamente en la etapa en la que estamos, que es como todavía de escala laboratorios, es un poquito más cara la producción porque pues estamos comprando el anticuerpo en escala laboratorio y se produce es una máquina de spray que se llama Biodot, que te deja hacer las líneas de anticuerpos en la nitrocelulosa y luego ya se parten. Ahorita es todavía o sea, en la escala que lo estamos haciendo todavía es un proceso artesanal. No tengo el dato exacto a la mano de cuánto cuesta la producción de cada una en esta etapa y cuánto cuesta en una escala de producción masiva, pero por ejemplo, ahora en la pandemia de COVID, lo que se utilizó como pruebas rápidas y lo que todos tuvimos acceso fueron ensayos de flujo colateral, que pues demostraban es mucho más barato que por ejemplo hacer una PCR. Entonces, queremos orientar este tipo de dispositivos para que se puedan utilizar en el consultorio o que se puedan llevar a comunidades y poder hacer más accesible este tipo más bien de mediciones de este tipo de biomoléculas. Si quiere, ahorita le checo el dato, sí, sé que lo tenemos bueno, por ahí, porque me refería al dispositivo de análisis, o sea, de cómo se analiza. Ok. Del cubito. Cuesta, creo que alrededor de $15,000 ahorita. Pero también está hecho también para escala laboratorio. Va de qué tan factible es que se lleve eso. Sí, no hay problema, sin eso lo podemos ver posteriormente. Sí, gracias. Porque tengo una última pregunta nada más para la última presentación, porque hacían el análisis de muertes por cáncer y obesidad, pero ese dato no lo mostraron, o sea, todos estos ya se había visto una relación directa de muerte de cáncer y su relación directa con obesidad, o no, no. Estamos separando solamente los cánceres que tienen una relación con la obesidad, los que sabemos que en los que el factor de riesgo de obesidad está presente. No estamos diciendo que estas muertes se debieron exclusivamente al factor de riesgo, por eso es que es un estudio ecológico, la unidad de análisis es el municipio. No podemos, los estudios ecológicos no nos permiten estimar causalidad. Sí, tampoco tenemos ese problema de la temporalidad, pero sí nos sirven para tomar decisiones de manera rápida y con cierto grado de validez. Ok, muchas gracias.
pregunta. Muchas gracias por las presentaciones. Héctor, me gustó mucho el análisis que hicieron y es un poco continuando la pregunta de Víctor. O sea, yo también noté que es un porcentaje pues, pequeño realmente el asociado a este cáncer. Y aunque sí hay una asociación muy fuerte en cáncer con obesidad, pues yo pienso más en enfermedad cardiovascular, exacto, en diabetes. ¿Han hecho ese estudio y en comparación del porcentaje que podría estar asociado a estos pantanos o a estos desiertos, qué se ha visto? O sea, no lo hemos hecho específicamente para enfermedad cardiovascular. Sí hay otros estudios a nivel internacional que lo han hecho. De entrada, por ahí surgieron este tipo de estudios. Nosotros nos motivamos más porque tenemos un proyecto de los Challenge sobre cáncer, pero la idea es justo un poco respondiéndole a los dos, es incluir todas las demás patologías y no solamente cáncer. Es un poco para entender cuál era si podíamos explicar y encontrar una asociación de estos determinantes, porque mucho nos decimos, pero poco es en realidad lo que hemos encontrado como evidencia. Y esto nos dice, pues, si esto lo estás haciendo con cáncer, que además también es otro también importante, pero yo creo que si incluyes además diabetes, la cardiovascular, más las otras, encuentras un peso que pueda sustentar más, ¿no? Entonces, perfectamente de acuerdo. Muchas gracias. Y tengo una pregunta un poco para Astrid. O sea, me cuesta trabajo creer, de acuerdo a lo que vimos de disponibilidad y calidad alimentaria en la plática de la mañana, que en una zona donde el hospital materno infantil, donde no están en las mejores condiciones, donde el nivel socioeconómico es muy bajo, tu score salga que está, al menos el score total, ¿verdad? Que está muy por arriba de lo que tú dices, que abajo de 40 ya es malo, pero salió como 70, ¿no? Por ahí. Entonces, ¿no hay necesidad de hacer reajustes o qué tan fácil es confiar en esos resultados? Porque de entrada no sospecharías bajo ninguna circunstancia que estas personas tuvieran la mejor calidad. Claro, son mujeres embarazadas, quizá mejora un poco las cosas, pero ese es mi primer comentario. Y el segundo es, tú comparas, o el estudio con el que comparas, el estudio coreano que me parece, por la prevalencia que hay de sobrepeso y obesidad en esos países, probablemente lo que estás viendo ahí es una diabetes gestacional en una mujer delgada. Y bueno, aquí tenemos al profesor Sobrevia, que es expertazo en esto, pero los mecanismos fisiopatológicos y las explicaciones que tiene una diabetes gestacional en una mujer delgada versus una mujer como la de tu corte o de tu grupo de muestras, que son mujeres que tienen obesidad pregestacional, pues es un tema completamente distinto. Entonces, esos son los dos comentarios. El primero, respecto al ajuste a la población, si se ha validado o cuál podría ser la fuerte explicación de que todo va muy bien. Y la segunda, la comparación entre diabetes gestacional en una mujer delgada versus una mujer que presenta obesidad. Gracias. Respecto al primer comentario, como mencionaba, el cuestionario de frecuencia de alimentos se tomó de justo el que hace cuando se hace la ENSANUD, que está validado para México. Si bien, bueno, aquí sí se hacen pues las preguntas específicas, o sea, se pregunta por raciones, ¿no? ¿Cuántas raciones de este alimento, cuántas raciones? Y al final se hace el cálculo pues a gramos, etcétera, etcétera, calorías y etcétera. Y entonces, por ejemplo, en el caso de los nutrientes, aquí sí sabemos que no tenemos tantas deficiencias de nutrientes. Sí nos sorprendió también un poco que el score, el overall DQI, pues fue alto. Realmente lo que se podría hacer y me parece que en el primero de los estudios que mostré y en varios que estuvimos revisando, lo que hacen es repetirlos a lo largo del tiempo. Con las mismas mujeres se repite a los 3 meses, a los 6 meses, y con eso pues se corre, a menos que hayan como todas cambiado su dieta,
pero se corrobora un poco si a lo largo del tiempo se sigue presentando esto. También, como usted menciona, en la obesidad a lo mejor fueron un poco más conscientes por el tema del embarazo fueron un poco más conscientes y a lo mejor pues cambiaron un poco sus patrones de alimentación, pero yo creo que lo que habría que hacer es esto, ¿no? Repetirlo a lo largo del tiempo, no solo basarnos en un solo cuestionario de frecuencia de alimentos. Y, perdón, la segunda. Gestacional en una mujer delgada versus una mujer obesa, o sea, ¿saben algo? Porque dices que esos fueron tus datos comparables, pero las poblaciones son muy distintas, ¿verdad? Una diabetes gestacional en una mujer obesa es otra cosa completamente. Sí se separó las mujeres que tenían diabetes gestacional de las mujeres que ya presentaban diabetes. Aquí no estamos evaluando a lo mejor tanto el impacto de la diabetes en la calidad de la dieta. Como es un estudio observacional, queremos encontrar algún patrón o queríamos encontrar alguna brecha en este DQI diferente. A lo mejor podríamos encontrar algún marcador, algún nutriente que fuera un marcador diferente de las otras mujeres, pero pues todas las categorías y el DQI, todos no tuvieron diferencias significativas estadísticamente. Yo tengo dos preguntas, una para Héctor y Astrid, de pronto si la pueden responder entre los dos, es como dentro de cada uno de su análisis que hicieron, o sea, ¿qué podemos hacer o qué más podemos hacer más en investigación o cuál sería de verdad el punto a abordar en calidad de dieta, en entornos alimentarios que finalmente son los que el entorno va a determinar la calidad de la dieta y cómo vamos a acceder a los alimentos. En todos los países pasa lo mismo, según la región la disponibilidad de alimentos es diferente. Entonces, ¿qué más podemos hacer como desde investigación de política pública de gobierno pues para poder, digamos, mejorar ese acceso y esos entornos? Y la otra pregunta es para Magali. Yo he escuchado mucho esto de los dispositivos como una forma de hacer una medición rápida de un metabolito o de un marcador, pero a mí no me queda claro cuál va a ser la utilidad del dispositivo, porque la leptina ya se mide, ¿sí? La leptina ya se mide y se mide cuando el médico hace la indicación para hacer esa determinación. Entonces, si hay un dispositivo que va a hacer cualquier persona con ese dispositivo y con el dato, ¿sí? Porque yo tengo obesidad, yo me tomo el dispositivo, mido, dice tengo leptina alta y yo qué hago con el dato como persona pues del común y corriente, ¿sí? O sea, ¿cómo lo voy a interpretar? Para eso necesitaría yo pues tener el acompañamiento de los profesionales en salud. Entonces, me falta como entender cuál va a ser la utilidad o hacia quién va dirigido ese dispositivo para medir leptina, que es un marcador que ya se mide normalmente. Gracias. Bien, justo empecé diciendo que la primera plática de ayer de los Tech Talks era sobre política pública y cerrábamos con una de política pública. Lo que dijo Berenice ayer, que nos estaba hablando sobre la gobernanza, tiene que ver mucho con esto. Sabemos, y lo hemos dicho durante los 2 días y lo hemos visto por mucho tiempo, la obesidad no es una cosa que solamente es una causa lo provoca, es multicausal y sabemos que lo que están haciendo en dispositivos, en poder diagnosticar, lo que está haciendo con los nuevos tratamientos, lo que se está haciendo con modificar los entornos, lo que se está haciendo con modificar los determinantes sociales, tiene que ver, pero tiene que ver, creo que el siguiente paso, y es un poco lo que ayer Berenice nos decía en su plática, es que nos toca, ahora sí, en la política pública, empezar a priorizar, decir qué cosas van primero y qué viene después. Pero lo más importante, creo yo, es fortalecer los sistemas de gobernanza, que son los que nos van a ayudar a poder establecer esas prioridades.
si no hay sistemas de gobernanza, no funciona. Entonces, vamos a seguir implementando una política pública en este periodo, luego al siguiente cambio de gobierno vamos a implementar una nueva y luego así, y nunca vamos a saber en realidad qué pasó. Entonces, creo que sí tiene que ver mucho con eso, esa es mi visión. Sí, en mi caso, yo creo que de este lado lo que podemos hacer, se me ocurren, por ejemplo, existen campañas de consume 5, ¿no? 5 frutas, verduras, consume proteína, pero no solo proteína animal, sino proteína… Pero creo que sí falta un poco más de intervención en el caso de este balance que hay que mantener entre pues sí, entre los macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas. Creo que falta educación en o sea, hacer énfasis en esto, en los ratios de insaturadas y saturadas, o sea, más información hacia la gente para que tomen conciencia de esto, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta que me hiciste, entiendo, o sea, la leptina ya se mide, ya hay ensayos disponibles para laboratorios para ello. Y claro que leptina no es la clave del tratamiento ni la clave del diagnóstico de desórdenes metabólicos. Ahorita lo que presenté es el principio de los resultados clínicos de una serie de biomarcadores que vamos a estar analizando. El objetivo es que se analicen de conjunto y de la mano con la pregunta que me acaban de hacer antes, no estamos en un punto en el que el dispositivo, digamos, ya lo podemos llevar al público. Está orientado completamente para médicos, no para que esté disponible, por ejemplo, en farmacias y lo compre el usuario final, pero para que sea una prueba más accesible para el paciente, por ejemplo, en cuestión de costos, para que el tratamiento y el monitoreo sea más eficiente, que se pueda hacer, por ejemplo, un consultorio. A lo mejor, por ejemplo, sería mucho pedir en que ahorita con por ejemplo, el cubo que estaba mencionando, la limitante económica, ¿no? de comprar el analizador, que por ejemplo tuvieran en centros de salud de zonas rurales. Pero ahorita estamos en el proceso de evaluar el prototipo, porque pues, el fin del estudio es que sea más accesible, más económico y más rápido el análisis de estos biomarcadores. Se empezaron a considerar 80 al principio del análisis, y nos quedamos con leptina, adiponectina e insulina para plataformas del LFA. La idea es, una vez más, usarlas en conjunto, pero pues todavía no tenemos los resultados del resto de los biomarcadores. Muchas gracias. Ya con esto cerramos los Tech Talks. Vamos a la foto. Llamamos a Shirley y a Bianca, perdón. Vamos para la foto. Y bueno, ahorita siguen los pósters y también, bueno, damos muchas gracias al público virtual. Todas estas pláticas van a estar disponibles en las redes sociales a través de YouTube, por si se perdieron de una o quieren volver a ver una que les interesó mucho. Bienvenidos a verlas. Muchas gracias. Pues muchas gracias y sigan los pósters. Agarren agüita.